Saludamos a esta hora al doctor Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente electo Gustavo Petro y exsecretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá. Señor Bonilla, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos a la mesa de trabajo y a la audiencia de TN. Gracias, los saluda Luis Carlos Vélez. Lo primero que quisiera preguntarle, doctor Bonilla, es ¿qué piensa de la reacción que están teniendo los mercados internacionales en la preapertura? Aquí estoy viendo en tiempo real el reporte de CNBC y el reporte de Bloomberg. En la preapertura de los mercados, usted sabe muy bien, se da a las 9:30 hora del este, 8:30 en Colombia. A esta hora, Ecopetrol baja 8.33, Aval 2.74, Bancolombia 12.67. A pesar de que los principales indicadores bursátiles en Estados Unidos, estoy hablando del Nasdaq, que sube a esta hora 1.66, el Standard & Poor's 1.61 y el Dow 1.44. ¿Qué piensa sobre estos resultados? ¿Cree usted que esto es producto de la ansiedad que genera la elección de Gustavo Petro? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que es una lectura de que por primera vez en Colombia hay un cambio de gobierno hacia algo que no se había tenido. Y por supuesto hay que esperar que se estabilice la reacción. Pues, hay que entender también que en los días anteriores hubo desplomes en las bolsas internacionales, tenemos un efecto de cola, de golpe de cola, en donde las primeras reacciones son solamente expectativas. Tenemos un tiempo, hay que ser prudentes, el proceso de empalme ni siquiera ha empezado, entonces vamos a ver cómo damos los mensajes de tranquilidad. Sí. Y organizamos el nuevo gobierno. ¿Le gustaría Alejandro Gaviria como ministro de Hacienda? Es una de las alternativas, a mí no me disgusta. ¿Usted quisiera ser ministro de Hacienda? Como le dije, hay varias alternativas. Yo estoy dentro de ese portafolio, pero no estoy pensando en que hay que llenar los egos. Necesitamos construir un gobierno de unidad. Ahí está también Cecilia López, Petro se lo ha propuesto a José Antonio Campo. Entonces, hay alternativas. Claro. Esta semana va a ser importante porque es sentarnos a mirar cómo va a ser el proceso de empalme y cómo se va a consolidar el equipo económico. Y obviamente entre más rápido se conozcan esos nombres, pues menos daño a la economía y a la incertidumbre que se está generando ya en los mercados. Doctor Bonilla, con buenos días, le saluda William Calderón. Hablemos de una eventual reforma tributaria que, según lo que ha dicho o dijo en campaña el ahora presidente electo, busca conseguir cerca de 50 billones de pesos, más del doble de la que provocó la caída del exministro Carrasquilla. ¿Cómo manejar una situación de esas? ¿Cómo apuntarle a una reforma de semejante tamaño sin generar la situación crítica que ya vivió el país? Es que lo que hubo realmente en ese momento fue un proceso en el cual la gente lo que entendió es que le estaban cobrando más impuestos a los de abajo, y eso fue efectivamente el mensaje más direccionado de Carrasquilla, porque lo que estaba planteado en esa reforma era gravar los productos de la canasta básica y en el impuesto de renta bajar los umbrales para gravar a las personas de más abajo. Nosotros creemos que el problema real está planteado en el impuesto de renta, que hay que reequilibrar las cargas entre el impuesto de renta corporativo y el de personas naturales, pero que esas cargas hay que equilibrarlas en la parte de arriba para que el impuesto de renta sea efectivamente progresivo. Hoy no lo es en Colombia. Hoy el impuesto de renta de personas naturales tiene la característica de que el índice de desigualdad es igual antes y después de impuestos. O sea, no está cumpliendo la función y las personas naturales solo alcanza a aportar el 20% de lo que aporta este impuesto. Sí, doctor Bonilla, pero con esa respuesta lo que usted está diciendo entre líneas es que igual con una meta de 50 billones de pesos para los programas sociales sí van a tener que ampliar la renta a las personas naturales, aunque redistribuir mejor las cargas, pero ustedes estarían pensando en gravar más renta a las personas naturales. Agravar más a las personas naturales en los ingresos medios y altos. Es que esa es el informe de lo que entregó la misión canadiense.
que señaló que en la parte de arriba de la curva, los ingresos medios altos están pagando una tasa muy baja y no declaran totalmente sus ingresos y no declaran totalmente sus activos. No es un informe nuestro, es una misión canadiense que contrató el gobierno Duque y que entregó ese reporte hace más de un año. Doctor Bonilla, lo normal y dado el estado de la economía y lo nerviosos que están los mercados es que ustedes se posesionen el próximo 7 de agosto con una reforma tributaria para ser radicada inmediatamente. Pues el tema de recuperar el grado de inversión, atender la deuda externa y obviamente todas las promesas que se hicieron pasándole la cuenta de cobro al presupuesto nacional, pues tendrán que hacer esa reforma tributaria. ¿Usted va a estar enfrente de la DIAN? ¿Van a radicar esa reforma tributaria el 7 de agosto? Yo exactamente no sé en dónde voy a estar, porque lo que efectivamente esta semana se va a empezar a consolidar es cómo se arma ese equipo económico. Son dos temas en los cuales se está trabajando esta semana. Por un lado, la consolidación del equipo económico, incluyendo personas como Alejandro Gaviria, como Antonio Campos, si finalmente se vincula, Cecilia López, etcétera, y otro es cómo construir la gobernabilidad en el Congreso para poder llevar unas reformas que tengan posibilidad de salir de éxito. Y en eso están trabajando otros miembros de la campaña para consolidar a partir de la bancada del Pacto Histórico, de la bancada de los Verdes y otras bancadas, cómo llegamos a una mayoría que permita presentar propuestas diarias. Exsecretario, el otro frente traumático, pero la palabra es mía, tiene que ver con Ecopetrol. La actual junta directiva, digamos, se aferró al cargo por otro par de años. ¿Qué tienen, qué le depara el futuro al presidente Bayón? ¿Qué le depara el futuro a esta estatal petrolera que está perdiendo, dicho es el momento de decirlo, su cotización está cediendo en su ADR y esperemos a ver qué pasa con la cotización en Colombia? El mensaje con Ecopetrol es que Ecopetrol tiene que comenzar a prepararse para hacer la transición energética porque en 8 o 15 años se le está desapareciendo su insumo y tiene que volverse una empresa energética general, trabajar más en hidrógeno y modernizar las refinerías para que no piensen solo en producir gasolina. El mensaje es Ecopetrol tiene que comenzar a modificarse, a cambiar. Y ellos ya lo tienen en la ruta crítica, efectivamente, el Ecopetrol ya lo sabe, en la ruta crítica lo tiene, empezó a trabajar otras energéticos, compró ISA, y entonces desde esa perspectiva es cómo diversifica su actividad, no se puede seguir concentrando solo en petróleo. Pero ¿habría cambio en la dirección de Ecopetrol, en la presidencia? Todavía no le puedo decir eso es un tema del presidente. El presidente empezará a mirar tipo de cosas. Esa respuesta es claramente sí. Bueno, pero venga, yo le tenía otra pregunta, doctor Bonilla. Mire, seguramente una de las preocupaciones y de los problemas también para todo el tema de Hacienda es la fuga de capitales, la cantidad de gente que saca sus capitales por nerviosismo, porque los quieren pasar a dólares, por lo que sea. Ahí habría alguna vez le oí mencionar, creo que al mismo presidente electo Gustavo Petro, que ahí habría un impuesto, digamos, a esa salida de capitales. ¿Eso sería como una especie de corralito? Pero eso es algo que tiene que pasar por el Congreso, si se llegara a ese tipo de situación. Obviamente, lo que va a haber en este empalme va a ser un alineamiento de cifras reales, porque, por ejemplo, ya empezamos a saber que en el Ministerio de Educación había un déficit de la nómina de $1,5 millones de pesos este año, es decir, no está cubierto. De que fuera de eso hay un problema con una contratación de tema de salud de 8 billones, de que ya en el presupuesto del 2023 no está apropiada una partida para ingreso solidario. Entonces hay varias cosas que tenemos que comenzar a revisar.
Sí, señor Bonilla, permítame preguntarle de nuevo sobre la propuesta tributaria para gravar la renta en personas naturales. Conforme a la misión de expertos tributarios a la que usted se refiere de Canadá, ¿en cuánto creen ustedes, a partir de cuántos ingresos debería una persona natural empezar a pagar renta? Yo puedo mantener el umbral que hoy existe. El problema no es la gente de abajo, el problema es la gente de medio arriba. Es decir, cuando usted me está hablando de ingresos medios altos, es cuántas personas en Colombia, la misión canadiense dijo el 1 por 1000 de los declarantes de renta en Colombia, que somos 4 millones de personas, el 1 por 1000 son 4.000 personas, no están declarando los ingresos que les corresponden, no están declarando los activos que realmente tienen, y por eso tiene una tasa tan baja. Y si uno sigue bajando, resulta que puede haber el 2 por 1000, el 3 por 1000 y el 10 y el 10 por 1000, que son los que efectivamente tienen una identificación de activos y de ingresos. Sí, pero en Entonces, el ingreso lo que queremos medio... es realinear las cargas entre el impuesto de personas naturales y el impuesto de personas jurídicas. En el ingreso medio de cuánto debería ser ese impuesto, a partir de cuántos ingresos. La tarifa, las tasas ya están establecidas, de lo que se trata es de que usted realmente haga efectiva esa progresividad. En el impuesto de renta de personas naturales la curva existe, pero cuando uno va a mirar el resultado real, lo que dice la misión canadiense es esa curva desaparece en los ingresos altos. Sí, y de nuevo la pregunta es, ¿a partir de qué salarios más o menos lo ve usted? Yo puedo mantenerlo a partir de los 36 millones que hoy existe el declarante de renta, y el problema lo vamos a encontrar es muy probablemente los que tienen ingresos superiores a 200 millones de pesos más. Doctor Bonilla, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. En la campaña escuchamos varias veces al doctor Petro referirse al incremento en la tarifa de impuesto para los dividendos, con el argumento de que mientras la plata está en la empresa, genera capital de trabajo, puede generar más empleo, expansión, inversión. Cuando se pagan los dividendos, sale de ese ciclo productivo. Esa idea la mantienen, la están trabajando. Si hay un incremento propuesto por el nuevo gobierno en dividendos, que hoy creo que es al 10% la tarifa, ¿en cuánto podría quedar la nueva tarifa de dividendos? Y si eso se aplicaría tanto para las empresas colombianas que reparten aquí dividendos como para las filiales de multinacionales que giran al exterior. Juan, buenos días. El impuesto de dividendos está aprobado para que lo paguen las personas naturales y desaparece en el momento que la persona natural se convierta en una SAS. Así está establecido. ¿Qué es lo que realmente se está planteando? Primero, que la DIAN tenga capacidad de fiscalización de tal manera que identifique las diferentes formas que contablemente utilizan las empresas para distribuir dividendos que no se llaman dividendos. Por ejemplo, ingresos no constitutivos de renta, etcétera, etcétera. Entonces, si examina eso, vamos a mirar de qué manera las empresas están distribuyendo los dividendos, dándoles otra connotación contable. La segunda, la propuesta es unificar el impuesto de renta de personas naturales en una sola cédula, no tener todas las cédulas que hoy existen, sino una sola cédula, y con este van a la tarifa general. Eso pasaría con el tema de los dividendos. Y lo tercero, efectivamente el tema crucial es el de cómo identificamos los activos de las empresas y los activos de las personas naturales, y eso forma parte de la capacidad de fiscalización de la DIAN. Exsecretario Bonilla, ustedes, pues obviamente en una anterior respuesta usted habló de que obviamente el tema, lo que van a empezar a desarrollar con Ecopetrol, pues hay que esperar que se configure un poco el equipo económico, pero ese mensaje o esa decisión es fundamental para la información eventual en el mercado. Usted lo mencionó, acaba de Ecopetrol de comprar a ISA hace poco, y la Junta Directiva de Ecopetrol nombró a Juan Emilio Posada como nuevo presidente de ISA. ¿Ese nombramiento se va a frenar, se va a cambiar esa persona? ¿Qué tienen en ciernes sobre el futuro de ISA?
En este momento lo que se requiere es que el gobierno saliente se ponga de acuerdo con el gobierno entrante y que decisiones importantes como esas se concerten. Yo sé que el gobierno termina el 7 de agosto, el 6 de agosto realmente, y que hasta el 6 de agosto toma decisiones, pero sería muy importante que el gobierno concertara con el nuevo gobierno decisiones de ese estilo que van a tener implicaciones fuertes. Yo le pediría al gobierno que demore algunas cosas, por ejemplo, en algunas licitaciones que están en curso. Se le cayó la del Río Magdalena, hay otras. Sabemos que hay recursos de diligencias futuras comprometidos hasta el 2028 y que obras reales de infraestructura no han sido licitadas y entregadas y adjudicadas y que todavía tienen un mes para hacerlo. Yo pediría que concertaran con el nuevo gobierno. Entonces, digamos, lo que usted nos está diciendo a esta hora en la FM es que le van a solicitar al gobierno saliente que suspenda todas estas licitaciones y que concerten el nombramiento de Juan Emilio Posada, quien fue, pues, digamos, nombrado en ISA para ver si se logra un acuerdo sobre estos temas fundamentales a partir del 7 de agosto. Lo que le estamos diciendo es, el gobierno todavía es gobierno hasta el 6 de agosto, medianoche, pero las decisiones que tome ya en este proceso de empalme, algunas deben ser consultadas. Sería bueno, sería un buen mensaje para hacer un empalme más tranquilo, más juicioso y más ordenado. Bueno, y otro tema que también preocupa mucho es ese anuncio de que algunos predios en el país podrían ser democratizados. Eso, ¿cómo se puede desmenuzar ya a esta hora, doctor Bonilla? ¿Qué predios tienen esas características? ¿Cómo podría hacerse esa tarea? Me gusta mucho esa pregunta. De lo que se trata realmente es de que le pongamos el acelerador a todo el proyecto que esté en curso de catastro multipropósito. Con el catastro multipropósito la idea es que los predios sean evaluados más cerca de los valores comerciales que lo que hoy son en el avalúo simbólico que existe el catastrante. Y que le pidamos a los dueños de esos predios que los lleven al mercado. El nuevo catastro, el nuevo avalúo les va a impulsar a tomar decisiones sobre si lo pone a producir, si lo lleva al mercado, qué va a hacer con ellos. El gobierno no va a expropiar a nadie. El gobierno lo único que va a crear son condiciones de mercado para que esas tierras o se usen o vayan al mercado y se negocien. Doctor Bonilla, ¿están considerando ustedes impuesto al capital? No. De hecho, pensamos que si se aprueba el impuesto al patrimonio, solo lo paguen las personas naturales. Porque las personas jurídicas solamente tendrían que tener activos consolidados como productivos, es decir, aquellos que están destinados al objeto del negocio. ¿Y las personas naturales no les pondrían impuestos adicionales por sus casas, sus carros, sus fincas, sus propiedades? El impuesto ya existe, es el impuesto predial. Claro, pero impuesto capital para estas personas no. ¿Impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio, que es el mismo impuesto a la riqueza que llevamos ya 20 años utilizándolo en el país. Entonces, es ubicar realmente cuáles son los activos de esas personas naturales. ¿A partir de cuánto ese impuesto a la riqueza? 1.000 millones está establecido. No, la norma sigue siendo esa, 1.000 millones con una tarifa baja y 5.000 millones una tarifa alta. Pero ese es el proyecto que tendrá que ir al Congreso a ver cómo queda. Y ese proyecto es el que debe consolidarse en el ciclo económico, pero además el presidente ya habló de consolidemos un acuerdo nacional y en ese acuerdo nacional miremos todas las alternativas. No vamos a llevar un proyecto para imponer, es un proyecto que queremos concertar. El presidente electo, una vez asuma el poder, ha mencionado, y lo dijo acá doctor Bonilla en la entrevista en la FM, que lo primero que iba a hacer es trabajar por la emergencia alimenticia en Colombia. ¿Cree usted o tiene información de que lo primero que se va a hacer es declarar una emergencia para poder tomar algunas medidas económicas al respecto?
No se va a aclarar. En el sentido de, como lo llamaron, de emergencia económica, con implicaciones en la Corte Constitucional, no se trata de eso. Se trata de tomar medidas en los primeros 100 días en términos de cómo contribuimos a disminuir la pobreza extrema y cómo le damos solidez a algunos recursos. Tenemos que entrar a mirar la ejecución del presupuesto y ver qué nos queda en la caja para poder aplicar recursos para resolver temas de pobreza extrema, de población vulnerable, que hoy son de amplia necesidad en el país. Sí, ¿y qué medidas son esas inmediatas? ¿Nos podría adelantar alguna? No le puedo decir. Precisamente lo que estamos mirando, lo que se va a mirar en esos días es cómo está la ejecución presupuestal y qué plata qué. Para ser prácticos, Sí, señor. nosotros entramos con un presupuesto aprobado. El presupuesto está aprobado desde el año pasado. Lo que tenemos para el final del año es lo que queda de ejecución de ese presupuesto actual. Y ahí es donde empieza el primer acercamiento a cuáles son los recursos disponibles para el segundo semestre. No va a haber otro tipo de recursos. Entonces, con los recursos disponibles para el segundo semestre es que podemos saber hasta dónde podemos llegar con algunos temas. Si falta plata, ¿van a tomar medidas inmediatas para obtener dineros? ¿Si encuentran la olla muy raspada? Creo que usted está dándole el nombre preciso. Puede que la olla esté totalmente raspada y agujereada. Entonces tenemos que mirar las prioridades y examinar dónde están los recursos que podrían redireccionarse sin caer en problemas jurídicos. ¿Alguna idea dónde podrían estar esos recursos? No le podría decir todavía. Todavía no. Señor Bonilla, pues es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM. Nos ayuda a entender mucho qué es lo que se viene para el país, qué es lo que se viene para Colombia, cuál es el plan del nuevo presidente electo Gustavo Petro. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes, y el mensaje es: denos un espacio de tiempo, vamos a reunirnos con el gobierno en el proceso de empalme y vamos a examinar la cifra y a mirar de dónde sacamos los recursos.